vamos a hablar con Agustina Videla. Acaba de sacar un libro que ahora nos va a contar de qué se trata. ¿Cómo andás, Agus? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Lo mismo digo. A ver si puedo poner con quién hablo. No, no me deja pegar. Bueno, ahora lo pongo. Ahí Bueno, te ¿cómo escucho mejor. andás? Muy bien. Bueno, a ver, vamos a comenzar por un libro realmente, yo creo que valiente, pero no voy a poner adjetivo yo, quiero que me cuentes vos. El libro es único, Del autismo a la neurodiversidad, aprendizajes de una madre. Vendría a ser, ¿no? Un poco tu diario, tus aprendizajes, a ver, a lo largo de unos años con tu hijo Lucas. Exacto, sí. Bueno, Lucas lo llevamos al neurólogo cuando tenía 2 años y medio y bueno, y ahí empezó un camino de muchas experiencias y aproximadamente cuando él tenía 8 años decidí empezar a escribir anécdotas de lo que nos ocurría y también a capacitarme, a leer y empecé a cuestionarme todo lo que no estaba funcionando, todo lo que me resultaba tan difícil manejar y bueno, Claro, tratar de encontrar una solución un poco única, ¿no? Personal, sí. de cómo entendía a mi hijo y de cómo podía ayudarlo. De hecho, en la introducción, en un momento decís que no hay recetas, que cada individuo es único, pero una frase que me encantó es, confío en que sirva de compañía, ¿no? Y entender los libros en general, pero este también puntualmente como una compañía, es decir, para no estar solo, porque muchas veces lo que pasa es que uno se siente solo, ¿o no? Completamente, la verdad que sí, yo me sentí, bueno, en algunos momentos con tantas dudas, ¿no? Y bueno, Sí, se trata del hijo de cada uno, del hijo, de la hija de cada uno, y es lo más importante que tenemos en la vida, y bueno, y queremos hacer lo mejor posible para ayudarlo, entonces las preguntas y los cuestionamientos son enormes, y bueno, y una vez, a veces se siente como muy aislado en ese proceso y en esas dificultades. Y de alguna claro. manera también cuando empecé a investigar de una forma un poco autodidacta y los libros que leí para mí fueron tan grande compañía, ¿no? Y me hicieron sentir tan Claro. bien que de alguna forma poder contar lo que yo había pasado y los libros que a mí me habían ayudado, las ideas que a mí me sirvieron, eh, era una forma de, bueno, de abrir estas posibilidades a que otros puedan tomar lo que les es útil o simplemente encontrarse reflejados en algún lugar de todas estas situaciones, ¿no? Que son tan diversas. Claro. Le mandamos un saludo a Guido Valeri, que está ahí conectado, mentor de estas charlas. Y te quiero preguntar por dos términos, por el miedo y por la valentía. Por ejemplo, en la anécdota o en la historia del pelotero, que pasa una señora y te dice, sos muy valiente y no tenés que dar tantas explicaciones. Si querés contar brevemente lo que sucedió para que entiendan quienes aún no leyeron el libro, que es único, se llama el libro, después contamos dónde se consigue. Bueno, sí, el libro son 10 capítulos que van transitando un poco este proceso, ¿no? Desde la aceptación, el diagnóstico, el tratamiento y la búsqueda de una receta particular, propia, la escuela, los amigos, y están intercalados de diarios, de anécdotas, de situaciones que viví. Y bueno, y cómo me fueron afectando, ¿no? A medida que yo fui transformándome y cambiando en Claro. mi mirada. Y entonces la que vos mencionás fue una vez que fuimos a un supermercado y comimos en un lugar así al mediodía y había un pelotero y bueno, Lucas tuvo una situación con un nene un poco más chiquito, como una pelea entre nenes, estoy hablando de Lucas tenía 8 años y este nene tal vez tenía 6 y tuvo una respuesta agresiva, como que lo golpeó al nene. Y bueno, la madre se acercó muy enojada, lo empezó a retar y yo inmediatamente intervine entendiendo que la forma en que ella estaba actuando iba a empeorar la situación. Le expliqué, le pedí disculpas, le expliqué que mi hijo tenía dificultades Claro, socioemocionales, que no lo había hecho a propósito, que no.
Y bueno, esto, y ella no tenía como ningún tipo de empatía frente a lo que le decía, lo seguía tomando como un acto de maldad, ¿no? Como algo Claro, de malcriado, de un chico que se porta mal, simplemente que lo hace a propósito, que quiere... Y bueno, lo que cuento también en la anécdota es que lo más paradójico de esto es que su hijo estaba al lado de ella y no estaba llorando, no había sido algo grave. Y cuando yo dije eso, de que Lucas tenía una dificultad, el nene quiso saber, él empezó a indagar, me preguntó, pero ¿qué es lo que tiene? Y él estaba interesado en saber. Y la mamá claro, no, la mamá seguía enojada, bueno, en defensa de su hijo, ¿no? Pero no por tampoco ella una cuestión de maldad, sino frente a lo que también planteo un poco en el libro, y que yo también tuve que transitar, fue aprender a conocer que las dificultades socioemocionales son tan como válidas o uno puede equipararlas a, no sé, un niño que tiene un problema de aprendizaje o un claro. niño que tiene una dificultad motriz, ¿no? O sea, pero tienen menos reconocimiento y empatía en la sociedad y están enseguida como de algún modo estigmatizadas, ¿no? Entonces, bueno, y el final de esta anécdota es que mientras yo intentaba y seguía disculpándome, otra mamá que vio toda la situación, pasó por al lado mío y me dijo, no te gastes, no vale la pena que pierdas el tiempo como en querer seguir disculpándote, ¿no? Como que había entendido un poco esta falta de comprensión de ella, o sobre todo me parece falta de conocimiento. Y por eso también Claro. es valioso, importante, me parece, poder ampliar un poco la perspectiva de muchos niños que eventualmente, más allá de entrar o no en las etiquetas diagnósticas, que también trato de pasar, de superarlas, Sí, tienen dificultades, ¿no? Porque a veces las habilidades socioemocionales no venimos todos con la misma cantidad, ¿no? de capacidad de tenerlas y bueno, esto también hay que como enseñar y tolerar para que haya más comprensión. ¿cuántos años tiene Lucas? Lucas ahora acaba de cumplir 13 años. Tengo un gran Pero- problema. Estoy empezando con la adolescencia. Ese es otro capítulo que se me viene encima. El diario, ese es Pero bueno, sí. para el segundo. Sí, ese fue el segundo. Definitivamente es una nueva aventura de la cual también desconozco todo. Pero me imagino, más bien, creo que ser padre y madre, ¿no? Es una aventura para todos, porque por más de que hubieses tenido otro hijo, o sea, después vino Guido, pero por más de que hubiese tenido otro, cada hijo es único. De hecho, lo que dicen es que si un padre tiene 4 hijos, en realidad esos hijos tienen padres distintos, porque el vínculo es distinto con cada uno. ¿Qué? Absolutamente, un poco también es esa idea a Sí, la cual a mí me costó tanto llegar, porque a veces cuando hay un niño que tiene una dificultad más acentuada, y en este caso es muy acentuada en muchos aspectos, también uno tiene esa necesidad y ese deseo de entenderlo, de un diagnóstico que te ayude a claro, comprender esas particularidades, ¿no? Entonces, bueno, y eso también te hace finalmente a vos de una manera como interna englobarlo en algo que es inmenso, porque, digamos, sin entrar tampoco a hablar sobre el autismo y el trastorno del espectro autista, bueno, ya de por sí, cómo se llega a ese diagnóstico es algo como cuestionable y complejo, y una vez que se llega, hoy por hoy es un diagnóstico que abarca infinidad de claro. individualidades, ¿no? Y entonces la idea me parece que, por lo menos a mí como mamá, fue poder concentrarme en mi hijo desde esa individualidad que él trae y atacar, ayudarlo, acompañarlo, apoyar esas dificultades que son de él, de nadie más. No es que porque tenga, Claro. o sea, un nombre me va a ayudar. En algún punto necesito entenderlo a él, nadie más. Y sí, pero de hecho es muy fuerte el libro porque también, ¿no? O sea, vos lo mencionamos recién, no es que es una receta, sino son tus vivencias y como ser humano, cuando a vos también a veces te sacás de las casillas o te autodescribís como un monstruo que te da asco, pero que no lo puedes controlar porque son situaciones cotidianas. Creo que eso también ayuda, ¿no? No solo por ahí a liberarte vos al ponerlo en palabras, sino porque uno a veces cuando toca los temas de afuera cree que es otra cosa, pero no.
son seres humanos tratando de relacionarse con seres humanos. Sí, me parece que, bueno, que ese sería el gran aprendizaje para todos, porque de alguna forma empezamos a entender que no hay una frontera donde unos están enfermos o tienen un trastorno o tienen una condición y después hay otro lado donde están los sanos y cuerdos y normales, ¿no? Entonces el verdadero como Claro, camino es ese también, de poder ser más amplio en nuestra mirada de las diferencias como algo inherente al ser humano y no por eso que entre en con una mirada médica o terapéutica de esa claro, diferencia, que hay algo que curar, ¿no? En eso. claro, claro. Sin embargo, ¿Qué en estos perdón, 13 sin años? embargo hay muchas cosas Sí, no, decía que sin embargo esto no niega que hay muchísimas cosas que mi hijo necesita muchísima ayuda, o sea, no por esto quiero decir que después hay muchísimas apoyaturas y cosas, necesidades sí, y particulares. tratamientos, y quiero hablar de eso también. Porque aparte me imagino que es una búsqueda constante de encontrar qué tratamiento combina mejor con tu hijo y que tal vez no es el mismo tratamiento que a otra persona. Sí, absolutamente. E incluso yo también ya tengo esta mirada donde, además de un tratamiento que obviamente en muchos casos es necesario, también es como muy importante centrarse en entender qué motiva a este niño en este mundo, o sea, qué es lo que tiene Claro, ganas de hacer, qué es lo que le da deseo, ¿no? Por dónde está. A veces hay muchas cosas que se destraban cuando uno entiende qué es lo que el otro quiere, ¿no? Y qué le claro. gusta. Entonces, que eso nos pasa a todos, digo, y pasa con cualquier niño. ¿Qué lo motiva? Sí. ¿Qué tratamientos, qué fuiste buscando a lo largo de la vida de Lucas? ¿Cuáles funcionaron mejor? ¿Cuáles descartaste? Perdón, repetí la pregunta, me llegó mal el sonido. No, digo, los tratamientos que fuiste, ¿no? Buscando a lo largo de estos 13 años de Lucas, ¿cuáles funcionaron mejor? Reitero, con Lucas, ¿cuáles descartaste? ¿Qué nos falta todavía en materia de leyes? Ayer hablábamos sobre la ley de quinoterapia, por ejemplo, ¿no? Para ayudar, ¿no? Con distintos tratamientos. Mira, mi mirada es que en la mayor parte digamos, de los tratamientos es como esta idea de que todo lo que te hace bien en algún punto es terapéutico para todos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, o sea, es como esto, conectar con qué es lo que le gusta y tal vez la diferencia y lo que lo convierte, si de alguna manera, en un tratamiento, me parece, es el adulto que guía esa actividad y su capacidad para poder manejar ciertas situaciones, para poder tener un nivel de empatía y de comprensión que hace que esa flexibilidad ayude al otro a mejorar sus habilidades emocionales, sociales, de aprendizaje en general. Entonces, a veces no es tanto, para mi recorrido y lo que yo encontré con Lucas, no es tanto el qué, sino con quién, ¿no? O sea, el qué es, bueno, ¿qué hacemos que a vos te interesa? Y después lo importante es sí encontrar los seres humanos que puedan llevarlo a cabo y que tengan esa paciencia, esa calma, esa escucha del otro, que los vuelve más flexibles. Claro. Y justamente, ¿cómo estamos como sociedad o qué cambió en estos 13 años? ¿Qué notás vos que cambió? A ver, hay más atención, hay más egoísmo, de a poco se va, también desde las escuelas, de la educación, ¿no? Tiene que haber un proceso de inclusión. Sí, no, yo creo que hay mucho más conocimiento, hay muchas instituciones y personas que han hecho muchísimo en todos estos años para comunicar y para concientizar. De hecho, yo tengo la gran suerte de que el prólogo del libro haya sido escrito por Alexia Ratazzi, que es una psiquiatra, una doctora muy reconocida, que escribió otro libro para la editorial Bonum que se llama Hablemos sobre autismo, y ella tiene una asociación, es parte de una fundación que se llama Panacea, que tiene muchísimo trabajo hecho, ¿no? De capacitación, de concientización, de comunicación.
Y eso hace que, bueno, uno ahora también diga, por ejemplo, trastorno del espectro autista y ya haya una tolerancia distinta y una recepción distinta y mucho más conocimiento. Y en ese lugar tal vez a veces simplifica, ¿no? Ciertas etiquetas o ideas de diagnóstico, por lo menos también amplían la tolerancia Claro. de la sociedad. Y bueno, y también poco a poco los sistemas educativos, el sistema educativo está, bueno, no les queda otra tampoco, ¿no? Porque la realidad también es que, digamos, los niños que necesitan inclusión son muchos, cada vez más. Y bueno, esa es Claro. otra de las cosas que también un poco en mi experiencia, ¿no? Cuestiono y planteo frente a, bueno, o sea, ¿será que hay tanto, o sea, hay mucho diagnóstico porque tal vez hay algo que también no esté lo que estamos planteando? De qué es lo que sería poder seguir este ritmo o qué es lo que, hasta dónde uno es normal porque puede continuar con este sistema y si no puede continuar con el sistema, entonces le tenemos que poner un diagnóstico y tiene que tener un tratamiento terapéutico y bueno, y queda incluido pero a la vez excluido, porque a la vez, bueno, es medio paradójico, Claro. porque incluimos a alguien que ya excluimos, ¿no? Con la mirada que estamos dando de su dificultad. Claro, sí, sí, es como que lo incluís, pero con una etiqueta, lo incluís diferenciando, así que ya hay algo que falla. Claro, Hablando de totalmente. escuela y de acompañamiento, ¿cómo fue este año, no? Un año muy difícil en cuanto a la cuarentena, se habló mucho, hemos hablado sobre el pedido y la necesidad de que se habiliten las terapias presenciales ya hace varios meses. ¿Cómo resultó en tu caso con Lucas? Bueno, mira, la verdad que yo banqué acá la parada solita, que también en un momento cuando la publicación del libro iba a ser en marzo, empezó la pandemia y retomamos las conversaciones con la editorial en septiembre y justamente los dos hablábamos y también reconozco mucho el esfuerzo de la editorial de sacar este libro en este año tan complicado, porque por el valor que también lo pudimos ver de este contexto, ¿no? En el cual los padres muchas veces están cumpliendo muchos más roles de los que estaban Claro, acostumbrados y que necesitan más apoyo. Yo tuve que estar sola, digamos, con Lucas durante varios meses y con su hermano Guido, acá adentro de mi casa. Y bueno, y creo que obviamente en otro momento de mi vida hubiera sido muy traumático. O sea, estar claro, sola todo el día sin otras ayudas, ¿no? Y ahora, bueno, pudimos llevarlo adelante, pero hay que tener paciencia, hay que tener creatividad y hay que estar preparado tal vez mucho más de lo que, viste, en general se dice, bueno, cada uno tiene su rol, pero bueno, la realidad es que muchas veces los padres, las madres, tenemos que cumplir más roles de los que estamos, digamos, profesionalmente capacitados, pero bueno, la vida nos pone en ese lugar y entonces es importante poder tener herramientas. claro. Al principio de la cuarentena, alguien había dicho una frase que me quedó, que es, la paciencia es algo que aparece cuando se pierde la paciencia. ¿Qué es para vos la paciencia? Ay, que es para mí la paciencia. La paciencia es todo. Es todo la paciencia. Bueno, yo en el libro cuento mucho sobre la herramienta del mindfulness, que sé que Sí, está muy en boca de todos y muy de moda, pero a mí me fue capital para sobrellevar ciertos momentos. Y ahí yo cito en el libro algo que para mí también fue muy como una guía, ¿no? Y ellos tienen una definición en el mindfulness que dice, si uno puede ganar un segundo entre el estímulo y la reacción, gana la libertad de claro. elegir. Y esa es la paciencia, Wow. ¿no? También la paciencia interna de uno a esperar y no actuar, ¿no? De darse el tiempo de poder, ¿no? Recibir lo que está sucediendo y ver cuál es la mejor forma de manejar eso que está pasando, de sacarnos como nuestra propia impulsividad, ¿no? Y bueno, Lucas tiene mucha impulsividad, pero yo también. Entonces, bueno, ¿cómo puedo trabajar la mía para Claro. poder
llevar adelante estas situaciones y eso ayuda muchísimo, sí, la paciencia es clave. Y sí, y la culpa, porque muchas veces el impulso te hace, ¿no?, tener tal vez una reacción de la cual después te arrepentís. Que después si te pones a analizar, volvemos a los seres humanos, al impulso y a la reacción, ¿no? Por eso te digo, ¿qué es la culpa para vos? ¿Fue modificándose a lo largo de estos años? Bueno, también a través, esto se lo debo a esa idea, ideas que también vienen del mindfulness, hay mucho trabajo sobre la compasión y sobre la autocompasión, que es esta idea de perdonarse uno mismo, ¿no? Y Claro, de cuidarse, de entenderse, de no ser agresivo con uno mismo, y eso es algo también que entendí con Lucas, que muchas veces la agresividad que sale hacia afuera o sea, es bastante similar a la que hay adentro de uno, con uno mismo. Entonces, por ejemplo, él tiene un nivel de exigencia desmesurado, entonces esa exigencia que él tiene lo hace ser muy, muy duro consigo mismo. Y entonces, bueno, también eso es algo que cuando uno lo modifica le está mostrando una manera a sus hijos de relacionarse claro. distinto con la culpa, ¿no? De, bueno, de poder perdonarse y asimilar lo que uno puede asimilar para la próxima, entendiendo que somos seres humanos y que nos equivocamos. Obvio. Y con la perfección, porque también vi mucho en el libro, lógicamente, un esfuerzo lógico de parte de una madre, Agus, tratando de generar el entorno propicio para que no pase nada, pero también la perfección es enemigo de lo posible. Sí, totalmente. Y también a veces la perfección en el sentido también eso yo lo planteo, ¿no? Que en un momento fue como mi obsesión, ¿no? Esta idea de decir, bueno, Claro, voy a poner todo el servicio de esto, de los tratamientos, de ayudarlo, y es un bombardeo de estímulos donde, bueno, finalmente el otro queda agobiado porque la vida se trata de estar adentro de un consultorio en una terapia. Entonces, claro, cómo entender para uno o sea, qué es lo importante en cada momento y también dar lugar a las cosas normales que uno hace cuando no tiene hijos que tienen que ir a terapeutas y a tratamientos, sea psicólogos, sea psiquiatras, y que ese tiempo es muy valioso, y eso es lo que planteo, que a mí me costó mucho entender, como decir, y bueno, sí, esto tiene el mismo valor que a que esté sentado tal vez con un terapeuta, el hecho de que yo salga con él un rato a pasear al parque o tener tiempo de leer un libro, ¿no? Como, bueno, esto de relajar, por eso de relajar el propio perfeccionismo de lo que uno pretende, de la expectativa, ¿no? De evolución, de desarrollo, de objetivos, para poder disfrutar lo cotidiano que podés disfrutar en ese momento, y eso es muy valioso para uno y para los niños, ¿no? claro. No sé qué le pasa a Lucas con las fiestas, pero nos estamos acercando a las fiestas y también creo que parte de la campaña, ¿no?, en contra de los fuegos artificiales. Creo que también eso hizo o visibilizó y nos ayudó a entender. Y cuando digo, porque a mí me ayudó a entender, hablamos con María Nolte hace unos años por este tema, y a veces uno no dimensiona, o no es que no dimensiona, no se puso a veces ni a pensar en cómo tal vez vive un chico ¿no?, con TEA, los fuegos artificiales y demás, y todo lo que por ahí evitás en una familia evitando tirar un petardo. Sí, sí. Bueno, mira, Lucas en particular no tiene, no ya, tal vez porque está más grande, no le afecta eso en particular, está también esta idea de que cada niño es, viste, Claro, lo que lo detona, lo que le molesta, lo que sí, definitivamente, muchas veces hablamos con él de que esta tiene como en algún punto una intensidad sensorial importante, por ejemplo, no sé, entrar a un negocio de quesos, una fiambrería, y él tiene que salir porque no soporta tanto los claro, olores, ¿no? Como que percibe ciertos estímulos, e incluso esto también frente a la agresividad, a veces con conductas o movimientos, me acuerdo en la escuela de repente que lo chocaran de atrás porque, no sé, alguien lo empujó o porque se cayó una pelota y él reaccionara ya como violento, pero porque ese estímulo para él era mucho más claro. de lo que para el resto, ¿no? Entonces, bueno, esto como que medir algunas situaciones de la vida cotidiana
con otra visión que no es la propia, ¿no? También el dolor, la velocidad, como diferentes aspectos de lo sensorial que a él los mide distintos. Sí, sí. Por eso preguntaba cómo reacciona Lucas. Sé que, ¿no?, cada uno lo activa algo distinto, pero sí creo que a través de esas campañas empezó a haber más atención, tal vez, ¿no? Sí. En general. ¿Y dónde más falta? O sea, ¿dónde hay que poner el foco para la inclusión, para la atención, para la empatía, que todavía notás que sigue faltando? Bueno, el tema es difícil. Lucas ya no tiene una escolarización común. La realidad es que el tema de lo escolar es difícil porque de alguna forma nuestra sociedad gravita alrededor de la escolarización. O sea, la vida Claro, social gravita alrededor de eso. Entonces, cuando vos no tenés una escolarización, justamente, más allá de la escolarización, que tal vez cada uno puede en mi caso, yo ya no considero que sea lo más importante para él, pero claro. sí se limita mucho más las posibilidades de sociabilizar. Entonces, los espacios para estar con amigos o tener encuentros de una forma más libre, eso es interesante cuando se generan esos lugares porque los necesitan. Claro, o sea, Eh, de más sí, actividades sociales que de tanto por ahí aprendizaje puntual. claro, sí, y después, bueno, el tema del aprendizaje, yo particularmente ahora también, bueno, con mucho trabajo, muchos años y yendo por muchos lugares, poco a poco uno tiene la suerte de ir encontrando mucha gente muy valiosa que está haciendo trabajo increíble en diferentes áreas y así fui conociendo psicólogos, terapeutas, psiquiatras, me parece, así como conocí de los otros que dejé ir, porque a mí no me va la manera en Sí, que sí, se acercan a la situación. Encontré mucha gente que está haciendo un trabajo muy valioso y entre ellos Germán Doín, que hizo un documental que se llama La Educación Prohibida, generó un proyecto de educación alternativa que se llama Proyecto C, al cual nos acercamos hace un año. Lamentablemente este año la pandemia hizo que se virtualizara la claro. propuesta, pero es algo nuevo que es una manera diferente también de ver la educación. Es un proyecto de educación libre. Y bueno, para un niño como Lucas, donde el tipo de estructura y de forma en la que se plantea la educación formal no le funciona, es esencial. La verdad, es un Claro. espacio de aceptación donde puede compartir socialmente y también puede desarrollar aprendizajes. ¿Dónde pueden conseguir el libro y qué repercusiones tuviste ahora ya en estos días del libro? Mira, bueno, el libro se vende a través de la editorial, que es la página de internet, donde se puede comprar online. Y la semana que viene va a estar en librería. Y a través de mi página de Instagram y de Facebook, que se llama Único Aprendizajes de una Madre, esos son todos los canales de venta. Y las reacciones muchas y muy emocionantes, la verdad. Gente que, bueno, que me dice que tiene un hijo con un diagnóstico. Hace un rato recibí un mensaje de una abuela que tiene un nieto que lo diagnosticaron hace 2 meses, que tiene 2 años y medio y que quiere participar del Zoom, o una mamá que tiene un hijo con autismo que tiene 30 años. Me contactó una mujer de Venezuela, otra de España, otra de la Florida, pidiéndome el libro, si se puede conseguir en esos lugares, en Chile. Realmente yo estuve viviendo un tiempo en Estados Unidos y de repente la bibliografía en este ámbito, en este aspecto es como más amplia, pero en la Argentina me parece que hay pocos libros escritos desde una visión ¿no? Personal, no Claro. profesional, ¿no? De una experiencia de una madre. Y bueno, hay mucha gente que piensa que eso está bueno y que es valioso, así que sí, muy lindos las repercusiones. Y, y es un libro para todos, porque
Porque, a ver, te ayuda a entender, te ayuda a ponerte en otro lugar, así que es un libro súper fuerte y súper recomendable, pero digo, para todos, muy movilizante. Sí, yo realmente lo considero que sí, porque a mí me pasa que mi otro hijo también, se llama Guido, digamos, no tiene ningún diagnóstico, no tiene en Claro, principio esta idea social, no tiene nada, entre comillas, anormal, y yo siento que soy mucho mejor mamá o que lo puedo ayudar mucho más desde que viví todo este proceso, digamos, que todo lo claro, que incorporaba y aprendía para estar al lado de Lucas me servía exactamente por igual para Guido. La diferencia era que con Lucas era una cuestión como de supervivencia, de vida o muerte, lo necesitaba sí o sí, y con Guido, bueno, hubiera pasado de una manera o de otra, pero definitivamente creo que es mejor de esta a que la otra que yo era claro. antes, Bueno, para él. totalmente. Has aprendido, ha sido un aprendizaje para vos todos estos años y lo seguirán siendo. Totalmente, sí, yo también rescato mucho eso, me parece que es importante, una de las cosas más importantes de comunicar es que, aunque este libro tiene que ver mucho con mi hijo, sobre todo de lo único que puedo dar prueba y de lo que puedo hablar es de lo que me pasó a mí. O sea, con esto no Claro, estoy, digamos, yo no doy ningún veredicto, ni diagnóstico, ni receta, ni de lo que le pasa a él, ni siquiera digo, estoy validando lo que hice o no hice frente a los resultados con él, sino que hablo de lo que a mí me pasa como ser humano en todo este recorrido y lo que yo cambié gracias a él. claro. Y como decíamos al principio, que contás vos en la introducción, que es una compañía, realmente sentirse acompañado, sentirse que también no hay alguien que, si bien cada individuo es único, como el título del libro, pero te sentís acompañado, así que creo que eso está bueno del libro. Muchas gracias, gracias. Bueno, Agus, te deseo lo mejor, seguiremos en contacto, seguiremos hablando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Chao, que estés Un bien. placer, un Lo placer. Chau, mismo. chau, gracias. Chao. Bueno, ahí pasó Agustina Videla, reitero. Bueno, ahí está Único Aprendizajes de una Madre, es la cuenta de Instagram, también está en Facebook, búsquenlo. Y bueno, si están interesados, acaba de editar Único, del autismo a la neurodiversidad, aprendizajes de una madre. Estuvimos hablando con Agustina, gracias a ella por su tiempo y por todo lo aprendido y compartido. Y gracias a todos por haber estado ahí del otro lado, nos vemos mañana. Chao.